Muy buenos días, estimados. El día de hoy vamos a empezar con las exposiciones de organización y planificación escolar con el primer tema, que es espacio, tiempo, orden y disciplina. Buenos días, estimada doctora Gisela Paula Chica y estimados compañeros. Vamos a dar nuestro tema que es espacios, tiempos, orden y disciplina. El espacio educativo es la conjunción de los aspectos físicos, tanto como la materialidad, la luz, el diseño, la ventilación, las dimensiones, con los aspectos organizacionales, funcionales y estéticos, tanto como la distribución del equipamiento y la disposición de los materiales propios del ambiente de aprendizaje. En cuanto a la importancia del espacio educativo, pues existe una propuesta actualmente en educación, la cual plantea una mayor flexibilidad y la cual implica que los docentes se encarguen de aumentar la creatividad en los estudiantes, y para que de esta manera utilicen los recursos que se encuentren disponibles dentro de la institución educativa. Se plantea también un desafío, el cual es potenciar el valor y la importancia que tienen los espacios educativos. Esta puede tener un orden, una tradición o también una identidad. El tiempo. ¿Cómo se distribuye y se organiza racionalmente la jornada escolar para cumplir con los objetivos propuestos y asegurar la eficacia de los planteamientos institucionales? El tiempo escolar no es aquel que expresa con cuadrícula, de un antes y un después, sino el que nos da vida circular para los rincones de la organización escolar. La organización escolar puede ser descompuesta en múltiples variables, entre las que se establecen relaciones que explican su funcionamiento. El tiempo es un recurso limitado y por el conocimiento de su brevedad se precisa de estrategias que permitan sacarle el mayor provecho asegurando el logro de los objetivos fijados. En cuanto al orden, el orden no es un fin, sino un punto de partida para ordenar sus ideas y su tiempo. Cuando hablamos de la virtud del orden, lo podemos hacer desde varios puntos de vista. El orden de ideas, esto es, que sabemos qué queremos y por qué lo queremos. En cuanto al orden de las actividades, es decir, priorizamos unos asuntos frente a otros, lo que implica un orden de tiempo. Son acciones que ejecutamos a diario en nuestra interacción con el mundo de la vida. En otras palabras, son conductas que han transmitido de forma casi ritual en la cultura de la escuela. Estos comportamientos son bastante estables, resisten al cambio y conforman un conjunto de reglas sistemáticas que guardarán relación con un orden social y códigos que son aceptados por la comunidad. La disciplina. La disciplina da a entender que es imprescindible para la buena organización en la socialización de docentes, alumnos y sus diferentes pares, logrando así que se facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje en su desarrollo. Además, la disciplina en la institución educativa va a ser una herramienta fundamental para el desarrollo del aprendizaje, ya que está expresada por un sistema normativo en el cual el alumno se rige por normas y reglas hacia el docente y sus diferentes compañeros. Para permitir el desarrollo integral del alumnado es necesario que como docentes se debe considerar la necesidad de una organización y una distribución adecuada dentro y fuera del aula, en la cual pues el espacio, el tiempo, el orden y la disciplina deben ser objetivos principales dentro y fuera del salón de clases, y además se debe respetar las necesidades básicas del estudiante. Y en la disciplina el maestro debe entender a la disciplina como un medio para corregir las conductas inadecuadas de los niños, en la cual pues si ve una mala acción que está haciendo el estudiante, es allí donde debe intervenir el docente de corregir esas malas conductas que está haciendo. Y bueno, y por lo tanto los maestros deben ser conscientes de que ellos son los encargados de educar a las nuevas generaciones, y por eso que se requiere que los educadores expresen los conocimientos de una forma más clara y precisa, de seleccionar las estrategias adecuadas, de seleccionar las metodologías que estén acorde en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y de así también se debe tomar en cuenta los objetivos principales de la organización y cultura material de la escuela,
Y es así que la verdadera docencia es aquella que propicia que el educando se forje en la necesidad de aprender por su misma inspiración y que encuentre en el profesor un guía, un padre y como un buen acompañante de todas sus travesías para llegar en sí al conocimiento significativo. Y en la cual pues de todo lo que refleja el docente va a imitarlo el estudiante. Organización y cultura de la escuela, que son los contextos sociofamiliares, la relación colaborativa que deben existir entre la familia y el centro educativo en que cursan los estudios los hijos, que es un hecho que hoy en día indiscutiblemente en aquella comunidad científica y en la sociedad, como mencionan García y otros en el 2010. Lo que los niños y las niñas aprenden de sus padres no es simplemente el resultado de lo que les han enseñado, sino lo que reciben también de las influencias, grupos sociales vinculados de aquella familia. Y de allí viene la personalidad posterior en los distintos ambientes durante los primeros años de vida. A pesar de los profundos cambios, se reconoce que el papel de la escuela y la familia son irreemplazables en la educación. La importancia de la familia es una de las partes necesarias para formar adultos sanos emocionalmente y preparados para enfrentar su futuro. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones. Es así que la escuela pide a la familia que prepare al niño para su inserción en el ambiente escolar. Familia como agente socializador. A lo largo de la historia, han sido muchos los autores que han hecho énfasis en un proceso inherente cultural, en el cual los niños interiorizan y adquieren hábitos y valores. Por ejemplo, Aguledo, en 1997, hace referencia como agente socializador a la familia y divide el proceso en 3 etapas. La primera, el agente socializador protagonista es la familia. En la segunda etapa, también denominada aculturación, los padres ceden privilegios en su labor socializadora a los agentes personales como es el resto de grupos sociales a los que pertenece su hijo, como pueden ser los profesores, los amigos y el resto de su grupo social. Y en la tercera etapa, él menciona que las personas que continúan asimilando e interiorizando aspectos de la cultura a su adaptación con nuevos roles, como por ejemplo el matrimonio y la paternidad. Bien, ámbitos y contextos de intervención. Los contextos de intervención directa tienen como objetivo prioritario al niño o a la niña y a la promoción de un bienestar emocional que hacen referencia a las intervenciones que pueden tener lugar en un lugar o en varios lugares de los siguientes ámbitos, ya sea en el contexto familiar, en lugares claves de la comunidad, obviamente a la escuela, a los espacios comunitarios y a los servicios que se les ofrecen a los padres y a los hijos. Las aptitudes de padres y madres que favorecen el desarrollo integral y potenciar las diferentes inteligencias. No podemos imponer que los niños y las niñas actúen como hombres y mujeres de tamaño reducido. La permisividad produce la falta de control interno y convierte a los niños y niñas egoístas y oportunistas. En el hogar, lo que debe permanecer es la disciplina y el respeto, ya que a través de esto no se podría conservar un orden, y debemos ser coherentes en todo momento y pedir perdón cuando sea necesario y saber perdonar de corazón. La familia como primera escuela. Sabemos, la familia asume un papel mediador, facilita a los niños la asimilación de la experiencia, tanto histórico como social, esto a través de la comunicación. Además, influye la familia desde muy temprano en el desarrollo de los niños, tanto social, físico, intelectual y moral de cada una de su descendencia. Esto lo hace a través de una base emocional muy fuerte. La importancia del contexto familiar en el desarrollo infantil. La familia es para el niño su primer núcleo de convivencia y de actuación, donde irá moldeando su construcción como persona a partir de las relaciones que allí establezca, y de forma particular, según sean atendidas sus necesidades básicas. Esto de aquí lo dijo Bretzenon y Gretzmann en el año 2005. Este proceso de construcción de su identidad se dará dentro de un entramado de experiencias y deseos que comprenderán de su estilo propio de cada núcleo familiar y social, en donde la responsabilidad de educar a los hijos ha crecido durante muchos años en el grupo familiar y progresivamente en la escuela y en otros agentes educativos, asumiendo la tarea de la responsabilidad. La familia es el agente socializador por excelencia, es el primero y el más significativo de los primeros años de vida del individuo y está en contacto casi exclusivamente con el núcleo familiar y especialmente con los padres.
Son estas personas quienes se encargan de brindar los primeros aprendizajes acerca del mundo nuevo al integrante familiar. Entonces, el niño va a aprender de los padres sus pautas emocionales, los valores, la forma de conducta, modos de enfrentarse a situaciones nuevas y problemáticas, etc. Del contacto con los hermanos va a adquirir experiencia de lo que es rivalidad, competencia, lucha por los objetivos deseados, también la generosidad, la cooperación y la ayuda mutua. Si la familia está integrada además por otras personas, el niño va a tener posibilidades de que sus contactos sociales se amplíen. Entonces, dentro de una misma sociedad, cada grupo familiar va a desarrollar unas características de comportamiento totalmente diferentes. Estas vendrán condicionadas por su estatus social, dependiendo de esta relación en la macrosociedad de la que forma parte. Si partimos del hecho de que la socialización del individuo es obra de la familia, el niño verá cómo ésta se ejecutará, digamos, en tres funciones. Una de ellas es seleccionar todo lo que se transmite. La otra es darle una interpretación de todo lo que se contempla. Y la tercera, valorar lo que transmite para que comprenda su significado y comparta estos sentimientos de pertenencia y aprecio de su herencia. En una función paterna de gran importancia es la de transmitir o no un interés por su formación educativa. En esto, desde la psicología educativa, se ha considerado que existen diferencias de acuerdo con las distintas clases sociales, aunque, de todos modos, nos encontramos con excepciones. Hijos de padres obreros que muestran gran interés por el estudio y también todo lo contrario. Las actitudes de los padres son el factor más fuerte de la motivación de los hijos en los estudios. Las organizaciones son un componente dominante de la sociedad contemporánea. La organización nació de la necesidad humana para poder cooperar. Se originó en la antigua Grecia en los tiempos de Filósofo y Sócrates. La organización educativa son procesos para mejorar los resultados de aprendizaje, tanto como desarrollo tecnológico y científico. Es muy importante conocer también en las organizaciones escolares su evolución. Dentro de las organizaciones escolares educativas, en la modernidad, se preocuparon más bien por mejorar aquellos resultados que generen un parámetro de calidad, con un proceso continuo en el cual se relacione la interacción de las organizaciones escolares educativas. También vamos a ver son las características dentro de la organización. Sabemos que estas son muy importantes dentro de lo que es la flexibilización y lo que es la complejidad de la tecnología, donde estas crean la necesidad y a la vez la diversidad para nuevos saberes en los estudiantes. Además, vamos a ver otras características importantes dentro de lo que es la organización escolar. Características importantes que podemos encontrar es que la fluidez de las organizaciones hacen un desafío a través de unas estructuras balcanizadas de la... Como otro punto tenemos la satisfacción tecnológica, ya que esta también se da de forma compleja, creando así un mundo de imágenes instantáneas y que a su vez tengan unas apariencias artificiales. Según dos autores que nosotros mencionamos aquí, que es Castro en el 2007 y Mori en el 2001, dicen que abogan a una nueva organización institucional con el fin de elaborar no solamente un currículo transdisciplinario, sino es que también forman una característica primordial en lo que es desarrollar esquemas cognitivos que sean capaces de atravesar las disciplinas. Además, es muy importante mencionar que la institución educativa se trata de una unidad social que debe de estar coordinada deliberadamente y a su vez compuesta por dos o más personas para de este modo lograr alcanzar una meta según expresa Robbins en el año 2004. También aquí destacamos que en el siglo XIII esta cultura menciona que es un conjunto de características básicas que valoran la organización, incluyendo cualquier tipo de institución educativa
en la que debe descansar los valores de las mismas. La organización educativa es un tema muy importante para cada centro educativo, debido a que gracias a esta se permite encontrar solución a varias problemáticas que muchas veces se encuentran en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esto debemos de tener en cuenta que se requiere de 2 a más personas, las cuales se encuentren capacitadas para tomar decisiones y encontrar solución a estas necesidades. Generalmente las necesidades educativas no tan solo tienen que ver con el área de la estructura, sino además con ciertos recursos que muchas veces no poseen las instituciones para enseñar las escuelas de una manera significativa, sino además estos recursos tampoco poseen muchas veces los estudiantes, y es así que se les complica un poco el acceder al área de educación de una manera adecuada. Para esto, esta gestión no tan solo se ve en las escuelas que son fiscales, sino también en escuelas las cuales son particulares. Este cumple un rol fundamental, ya que se lleva una mejor organización, un mayor control, y por ende, si aplicamos lo que es una organización escolar, se mejorará el área educativa. Otra problemática que también tiene que ver y la cual soluciona la organización de cada área educativa es la naturaleza y el ambiente en el cual conviven los estudiantes. Es considerada el área de organización educativa muy importante, debido a que no tan solo conlleva a la organización, sino también a cierto control de ciertas áreas del proceso de enseñanza-aprendizaje, y todo esto viene en beneficio para que los estudiantes obtengan una educación de calidad. Profesora, compañeros, tema 2.1, base teórica del análisis de la organización escolar. Para entrar a este tema hay que saber qué es una base teórica. Pues una base teórica es una estructura sobre la cual se diseña el estudio. Sin esta no se sabe cuáles de los elementos se pueden tomar en cuenta y cuáles no. Sin una base teórica, todo instrumento diseñado o seleccionado o técnica empleada en el estudio carecerá de validez. La organización escolar es un ámbito de estudio específico que trata de dar respuestas a los problemas educativos, a las actividades y a sus procesos. Según García Requena, 1997, entiende que la organización escolar es el estudio científico de las instituciones docentes, de la adecuada y ordenada gestión. Esto también tiene su conceptualización, que es el que organiza, se refiere a la interrelación de todos los elementos y factores proporcionados, normas para organizar ambientes locales e instrumentales. Principios básicos de la organización escolar. Planificación, organización. Incluye el aspecto más organizativo, donde se establece el propio funcionamiento del centro, desde los objetivos a cumplir hasta cómo establecer los horarios, repartición de aulas, coordinaciones, alumnos, los valores y normas, y en el proceso de trabajo y educación de la comunidad educativa del centro, definiendo sus metas, establecer espacios donde todos puedan expresar sus ideas y aportar beneficios al funcionamiento del centro. Cuando se habla de una organización escolar, esta debe ser entendida como el funcionamiento óptico de la institución, para lograr así sus objetivos donde queden implicados todos los recursos existentes utilizados de forma racional. La organización ha mejorado nuestra comprensión de ciertos aspectos de la escuela, principalmente aquellos que se centran en la autoridad, la autonomía, la profesionalidad y la toma de decisiones. Se habla de la escuela como organización, ya que en ella se pueden distinguir atributos y componentes que se asignan a las organizaciones en concreto. Tenemos lo que son los fines, los objetivos, los propósitos que se orientan en la actividad. También tenemos lo que son los grupos de personas con relaciones interpersonales ordenadas. De igual manera, la realización de funciones y actuaciones que atienden a la conclusión de unos fines determinados. Y por último, tenemos la búsqueda de procedimientos que faciliten su eficacia y racionalidad. Dentro de los contenidos científicos de la organización escolar tenemos
los elementos materiales, los elementos personales, los elementos formales y funcionales y los elementos auxiliares y complementarios. Dentro de los elementos materiales tenemos el espacio y los recursos. Dentro de los elementos personales tenemos a los docentes, a las familias, a los estudiantes y al personal administrativo y de servicio. Dentro de los elementos formales y funcionales tenemos el sistema escolar, las planificaciones, los equipos de trabajo. Y por último, en los elementos auxiliares y complementarios tenemos las actividades extraescolares, los servicios complementarios de apoyo a la escolarización. Desde el punto de vista educativo, existen diferentes elementos que intervienen en la realidad escolar y sirven para realizar un proyecto educativo, el cual se caracteriza por ser una estructura interna donde interactúan diferentes elementos. Entre los elementos que intervienen está el factor humano y el factor material. Al hablar de realidad escolar, se hace énfasis al concepto de escuela como un espacio de aprendizaje sistémico. La organización escolar ayuda a analizar y comprender estas realidades, tanto formal o no formal, siempre y cuando exista un proceso sistémico de aprendizaje. Se habla de la escuela como organización, ya que en ella se pueden distinguir los atributos y componentes que se asignan a las organizaciones, en concreto, fines, objetivos, propósitos que orienten la actividad, grupos de personas con relaciones interpersonales ordenadas, realizaciones de funciones y actuaciones que atiendan a la conclusión de unos fines determinados. De la misma manera, la búsqueda de procedimientos que faciliten su eficacia y racionalidad. La metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares. Pulido Moyano en el 2002 apunta que tan central es la posición que ocupan las metáforas en la construcción teórica del campo de la organización escolar que una reflexión epistemológica en nuestro campo parece más bien una crítica literaria. Añade además que existe una debilidad conceptual y teórica en el núcleo del propio análisis de la organización, posiblemente a causa y consecuencia a la vez de la presencia voraz de las metáforas. Si bien es cierto, son innumerables las metáforas que existen, pero no podemos achacar la habilidad conceptual y teórica de ellas. Las metáforas declaran y delatan en gran medida los modelos de pensamiento, de otro modo, no lograrían alcanzar la luz. En los registros educativos fácilmente podemos encontrar toda una serie de imágenes que están entrando a formar parte de nuestro lenguaje cotidiano. Son utilizadas con normalidad y cuando los recurrimos a otras palabras que no rememoran otra realidad diferente. Taylor en 1991 ha constituido en una gran medida el aparato conceptual y explicativo de las estructuras organizativas de funcionamiento. Las metáforas en los escenarios educativos han dado origen a ampliar la literatura. Además, se dice que en los últimos 20 años se han ido haciendo muchas más investigaciones acerca de aquello. La siguiente diapositiva. Se emplea metáfora para construir y presentar la realidad de la educación, también para definir una línea de pensamientos y dar explicaciones a estas realidades presentadas. También nos dice que la metáfora contribuye a controlar las situaciones sociales, también el intercambio comunicativo y las relaciones de poder en la escuela. La metáfora es considerada como un instrumento de análisis, también aplica lo que es los modelos de pensamiento o como objeto de estudio. También cada miembro de la comunidad educativa crea su propia visión a futura, es decir, lo que se desea plasmar en la infraestructura o la participación de los actores educativos. Y por último, emplea normalmente como un recurso para embellecer el discurso, no solamente el docente que inspire, sino que también al estudiante que tenga la libertad de expresarse según lo que desee y analice.
La metáfora como organización escolar y dirección de centros educativos son tomadas como un instrumento de análisis, puesto que ayuda a fomentar un pensamiento distinto y valorativo en los directivos de una institución. Además de esto, las metáforas ayudan a cambiar ese pensamiento del director y ayuda a forjar nuevas ideas. Además de esto, nuevos pensamientos, nuevos conceptos que de una u otra manera ayuden a cambiar si se llegase a presentar alguna problemática en dichas instancias. La metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares. La metáfora permite describir un sistema de caracteres con el que la persona construye de una manera particular la representación e interpretación de la realidad. La metáfora desempeña un papel fundamental en la construcción de la realidad social, cultural y la política debido a su carácter estructuralmente que ayuda a definir la realidad. La metáfora participa como lenguaje en la elaboración y la utilización de los conceptos, contribuyendo a ello a la ampliación de nuestro conocimiento. La metáfora también permite en una situación explicarla de una manera inabarcable por la capacidad de solucionar y aparentar posibles problemas y contradicciones. También ayuda a incluir en partes de un conjunto significativamente, acceder a la construcción de hechos también y a la imaginación de ciertos participantes, dotar en cierta razón a lo que carecen ellos, otorgar una nueva lógica que sea compartida por todos los miembros y también ayuda a servir un tiempo de modelo para las actuaciones. Ofrece también varias explicaciones de una cierta duda que un ser humano padezca. Al haber escuchado las diferentes exposiciones y apreciaciones de los 6 temas, se dará la valoración del moderador. Como primer punto tenemos espacio, tiempo, orden y disciplina. Tuvo un lenguaje adecuado en su información, se recalcó la importancia del orden y la disciplina dentro del ambiente educativo. El expositor enfatizó todos los temas en un tiempo adecuado, acotando las principales ideas al momento de expresarse. Debe realizar una mejor pronunciación para que de esta manera toda su exposición esté en su completa eficacia. Como segundo punto, tuvimos agentes y programas curriculares. Se utilizó un lenguaje técnico acorde al tema, realizando una información bien estructurada, sin errores de ortografía. Los textos de la diapositiva con palabras claves en las que fueron muy bien explicadas. El expositor muestra dominio en el tema, exponiendo con claridad y usando un tono de voz adecuado, utilizando un lenguaje gestual de apoyo. Contextos sociofamiliares. Los textos en las diapositivas muy extensos, pero se realizó una adecuada explicación. La coordinación entre el padre de familia como institución educativa fortalecen a la formación y educación del estudiante. Las organizaciones educativas. El expositor hizo referencia a que son normas, procedimientos administrativos y sistemas de control necesarios para su funcionamiento, cuyo objeto de estudio son las escuelas. El expositor mostró dominio en el desarrollo del tema, expone con claridad, un tono de voz adecuado, demuestra preparación del tema, utilizando los recursos de apoyo necesarios. Bases teóricas para el análisis de la organización escolar. En este caso, se pasó un poco del tiempo establecido, pero mostró y dio una buena exposición, dejando en claro cada punto de las bases teóricas para realizar una buena organización escolar. Y la metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares, de la misma manera expuso con claridad, un tono de voz adecuado, demuestra preparación del tema utilizando recursos de apoyos adecuados. El expositor introdujo una conceptualización de manera atrayente. Asimismo, el expositor nos dio a conocer metáfora tiene relación porque a través de ella podemos explicar las organizaciones escolares. En conclusión, cada elemento que otorga una organización dentro de las instituciones educativas
fortalecen el desarrollo de la misma, cumpliendo todas las políticas en el entorno que el entorno social necesita. La organización escolar es el estudio de las instituciones educativas, tanto formales como no formales, con el fin de organizarse, prepararse y ejecutar acciones para el buen funcionamiento de la misma. Varios elementos que intervienen en el entorno escolar sirven para realizar un proyecto educativo donde interactúan varios elementos del factor humano y del factor natural. Es importante además recalcar que la contextualización social y familiar, a ser efectuadas correctamente, los educandos adoptarán los conocimientos adquiridos a plenitud. Muchas gracias.